digo la otra. Análisis, información y debates. Con la conducción de Tamara Zamudio y Florencia Alonso y la participación especial de Yona Rodríguez, Emiliano Tuala y Mauro Casa. Producción, Emiliano Tuala. Operación técnica, Diego Varela. Te digo la otra. La política dicha desde otro lugar. Seguimos con más Te digo la otra y con una entrevista más que interesante con Lucía Topolansky. Bueno, eso lo tiene que decir la audiencia. No queda mal que interesante para nosotros. Bueno. No sabemos pero bien, bueno, sí, igual, ¿no? Bien, volviendo un poquito a lo que es la campaña municipal acá en Montevideo, consultarte un poco qué evaluación haces positiva, negativa, o sobre los aspectos positivos y negativos de la gestión de la actual intendenta Ana Olivera. Bueno, hay obras grandes que se hicieron en este periodo que no se ven, como el saneamiento 4, que vino a darle saneamiento a la zona oeste, que está terminándose, y la buena negociación que hizo con el BID para ya conseguir la financiación para el 5 y el 6, que con eso te quedaría toda la ciudad saneada. El saneamiento es una obra que no se ve, que va enterrada, que cuando tú tenés saneamiento te parece lo más natural del mundo, pero cuando no lo tenés es terrible. Entonces, a veces no se mide mucho eso. Después creo que inauguró todo ese... En realidad lo había inaugurado Ricardo Ehrlich, pero ella lo desarrolló, todo el tema de las plazas de convivencia. Esas plazas creo que han sido realmente importantes en los barrios que se ubicaron, cómo la gente las hizo suyas, las cuida, y se producen fenómenos. Por ejemplo, en Casaballe se han producido fenómenos hasta de cursillos cortos que se dan en la plaza, lugar de encuentro, los gimnasios al aire libre, que hay más de 100, que eso es una enorme novedad. Y bueno, es probable que es tan monstruosa la intendencia, en el sentido que es una institución compleja. Te tenés que preguntar qué no hace, que haya una cantidad de obras más pequeñas sumadas que no las percibís. En realidad, Ana, con ADIOM no tuvo gran conflictividad. Después que se pusieron la medida de esencialidad, todo quedó quieto. El periodo de más conflictividad fue el segundo periodo de Arana, pero quedó esa imagen en la población. Y nosotros, como siempre, los de Frente Amplio tenemos un problema, es que fallamos muchas veces en la comunicación. Es decir, no sabemos comunicar, no estar cortando cintita, y eso no me refiero a eso, sino me refiero a que hay que saber comunicar un plan, cómo se desarrolló, cómo se culmina, es decir, que la gente tenga la visualización. En eso me parece que hay una falla. Y después, bueno, las gestiones son todas criticables, si las querés criticar. Está el problema del corredor Garzón. Ahí estuvo, digamos, estuvo el jerarca Gerardo Urce, que era del MPP, ¿no? El director de tránsito. Fue un poco traumática la salida de Urce de la dirección de tránsito, siendo compañero suyo. ¿Usted cómo evalúa esa gestión? Nosotros no le dijimos nada, Ana, porque ¿respaldaran al intendente en esa decisión? No tenemos, sí, porque si hay algún funcionario de confianza que por X razones, no importa, no dio el resultado, no tiene por qué estar el jerarca crucificado a tenerlo porque es de tal sector. Eso sería horrible. El problema que pasó con el corredor Garzón, y yo creo que estuvo bien, porque había que darle una respuesta también a la realidad, a la gente. Estuvo bien en sacarlo. Sí, en el momento él fracasó en algo, no fue el único, ¿no? Porque las cosas no son unipersonales. Eso también hay que saber. Eso se hizo con una plata BID, y el BID insistió mucho en que los técnicos del BID trasladaran un concepto de corredor, y yo creo que no hubo firmeza del lado de Urce y del lado de otros, de Campal, de los otros de movilidad, como para decirle no al Uruguay, o a la ciudad de Montevideo. Hay que determinadas cosas que no. El error más grande que tiene, nadie lo señala, yo soy la única que lo estoy poniendo sobre la mesa, que es la ubicación de la terminal.
La terminal quedó como al costado del asunto. Y además los ómnibus, si vos haces un solo bus, los ómnibus interdepartamentales tienen que entrar o entrar. Entonces, esa obra tiene enormes defectos que hay que corregir. Nosotros, la misma intendenta los asumió. Yo creo que el más grave es la ubicación de la terminal, pero por lo menos desde los énfasis que yo estoy planteando, me estoy planteando una mecánica de boleto prepago que me permita hacer transbordo donde se me antoje. Entonces ya las terminales fijas dejan de tener sentido. Y ese lugar, entonces me dicen, ¿y ese lugar en qué lo transformaría? Tengo algunas ideas, porque es un espacio grande, es un espacio que puede servir para una serie de funciones. Lo que no hay que dejar es lugares vacíos. Sí, yo te cuento que viví en Colón hasta hace muy poco, durante muchos años, y me sorprendió el otro día volver y que la terminal estuviese todavía como desierta. La mayoría de los locales están vacíos y el corredor tiene unos cuantos años. Si viviste en Colón vas a coincidir conmigo que el lugar ideal hubiera sido la Plaza Bedel, allí contra la estación. Sí. Vos eras un militante, vos no sos objetivo, eras un militante. Quiero contar que yo fui un militante en contra del corredor y lo sigo siendo. ¿Por qué? Porque perdía tiempo, tan simple como eso, perdía tiempo. Yo vivía en el Complejo América, entonces tenía que ir hasta la terminal para luego volver. Exactamente. Por eso te digo que el problema más grave no se habla, que es ese. Pero después, bueno, se pusieron semáforos de más, hubo un temor a la velocidad. Y se pusieron semáforos de más. Hay un problema con los giros, que yo no lo sé escribir muy bien porque yo no manejo, entonces, pero oigo a todos los que manejan que se quejan de eso. Entonces hay que ponerlo. Para doblar a la izquierda te estás 15 minutos. Sí. Bueno, y después, bueno, en el diseño de los corredores pueden ser centrales o laterales. Esos son dos modelos y los dos los he visto funcionar bien. Quito tiene todos los corredores centrales y funcionan bien. Lucía, es decir, no es por corredor ni es por los diseños, es porque esta obra quedó mal hecha y sobre todo la terminal mal ubicada. Se dice por ahí en Corrillos, y decimos los analistas, hay sectores que boicotearon la gestión de Ana Olivera, o hay sectores del Frente Amplio que se han dedicado sistemáticamente durante 5 años a darle palo a la intendenta. ¿Pasó algo de eso? ¿Tú lo ves desde la interna? Algo pudo haber pasado. El problema es que el Frente Amplio es un partido complejo, porque es rarísimo en el mundo, además, ¿no? Porque hace 44 años que está, no es una coalición eventual para una elección, y bueno, y nunca, siempre trata de ir a buscar los consensos y eso, pero eso no quiere decir que no tengamos internamente discusiones y a veces un poco de mala leche podemos también hacer algunas zancadillas, ¿sí? Como no ha pasado, pero yo no creo que le hayan serruchado las patas a Ana Olivera, no creo. Yo creo que, por ejemplo, cuando ella tuvo que poner las medidas de esencialidad que yo compartí, no todos nos constituimos en la intendencia. Claro. Ahí precisabas un respaldo político fuerte. La asumimos todo. Bien. Porque no nos gusta esa medida. No, obvio. Pero frente al desastre ambiental había que ponerse, por ejemplo, nosotros con algunos compañeros convocamos y salimos con vecinos a ayudar a levantar basura. Pero por ejemplo, teníamos que bajar una vieja de los camiones, vecinos iban a porque después se convocó la gente se enganchaba en eso. Ahora, ahí no estuvieron todos los sectores del frente. Hay un spot del Frente Libre Sereñi, de un sector del Frente Libre Sereñi, que específicamente dice algo así, como hace 5 años no te dejaron decidir, ahora es tu momento de decidir. Es un spot de Michelini que me parece horrible. Porque legitima, ¿no?, a la compañera, claro, en ese caso, ¿no? En realidad lo que pasó hace 5 años es sencillo de explicar. El Frente tiene una mecánica en su plenario, que es el organismo más potente después del Congreso, elige los candidatos que eleva la convención, pero tienen que tener un mínimo de votos. Cuando se presenta Daniel Martínez y Carlitos Varela, ninguno de los dos llega. Y en vez de flexibilizar, que yo creo que ese es el error que cometimos, decir, bueno, elevemos los dos y que la gente defina,
hicimos lo imposible por encontrar un candidato de consenso, que es un poco el camino tradicional del Frente, y allí encontramos un candidato como Ana que tenía los votos, pero desde afuera, la gente que no está en la interna, en el estatuto y en todas esas cosas de los mundillos más pequeños, no entendió y pensó que era una maniobra. No pasó en el caso de Carlos Varela, porque Carlos volvió a su banca de diputado y aceptó la resolución. A Daniel no le cayó muy bien y bueno, quedó como la víctima del asunto. Y es lo que dice en la propaganda de Michelini. A mí no me gustó esa propaganda porque no fue así. La gente nos dio una señal votando en blanco que nosotros recogimos ahora cuando habilitamos 3 candidaturas. ¿Y con Martínez esa diferencia está zanjada? No sé, eso se lo tendrías que preguntar a él, porque en realidad el enfrentamiento no es con nosotros, no es conmigo. Yo trabajé en una cantidad de comisiones en el Parlamento con Martín y me llevó bien con los socialistas en general, y es más, pertenezco a una organización que tuvo muchos compañeros que vinieron del Partido Socialista, así que en eso no tengo nada que decir. Pero ese problema estuvo y bueno, y eso generó un clima que no es bueno. Y en una propaganda no podés poner, tampoco podés decir algo del poder que se dice en una de las propagandas radiales, creo que de Asamblea Uruguay, basta de poder, como si hubiera habido una cuestión. Hay quien sospecha que, digamos que el apoyo que luego da el MPP a la candidatura de Ana Olivera tiene que ver con el hecho de que la 1001 apoyó en la interna al Pepe Mujica en 2009. ¿Esa transacción existió en la previa? Nosotros tenemos una cosa que se ha dado a llamar el grupo de los 8. Sí. Porque una de las dificultades que tiene el Frente es la atomización. Entonces, cuando se forman espacios que se junta gente, bueno, se hacen acuerdos. Nosotros ese acuerdo ya lo teníamos en la época de la candidatura de Pepe, aunque el Partido Comunista estuvo dividido en eso. Algunos apoyaron a Marcos Caramba. Y pasa, porque en realidad los grupos tampoco son tan homogéneos. Bueno, ahora la vertiente apoya a Daniel Martínez y no te acompaña a ti. La vertiente estuvo en el grupo de los 8, ellos decidieron eso, pero sé que fue una discusión fuerte que tuvieron en la interna. Además, cuando vos tenés que elegir, no es fácil, porque nosotros tenemos una vieja consigna que dice así: con razón y corazón. Es verdad, están las razones, pero después hay una cosa del corazón, de la afinidad, del subjetivismo, que te pesa, porque vos decís, esta persona me da confianza o me da más esta. Y eso, ¿cómo lo dirime? Yo no que creo que en la política hay mucho de eso, ¿no? Si no te explicás el fenómeno de los liderazgos. Hay una cantidad de cosas que pasan por ahí. Lucía, saliendo un poco de la coyuntura, en este año 2015, en un mundo globalizado, ya sin socialismo real y con una América Latina donde están primando gobiernos que podrían ser progresistas, por poner una etiqueta, ¿qué implica hoy la liberación nacional y el socialismo? Bueno, el socialismo hay que repensarlo, porque el socialismo que construimos en el mundo de la Unión Soviética y los otros países fracasó. Y China no sé qué es. En realidad puede quedar algún vestigio en Cuba y capaz que algo en Nicaragua. Yo pienso que se lo comió la burocracia. Ahora, eso no quiere decir que la idea de una sociedad más justa, más igualitaria y demás, y la lucha por los medios de producción y por otra cultura no sea válida. En realidad yo pienso que el socialismo tiene que dar un giro hacia la autogestión, ser un socialismo autogestionario, donde no sea papá Estado que te resuelva todo, sino que tú juegues. Por eso el fenómeno de las empresas autogestionarias me parece un fenómeno lindo para seguir y mirar. Cuando hay un colectivo que tiene un proyecto, se juega, le puede bien o mal, hay un compromiso mucho más igualitario
que bueno, si el Estado hay allí unos burócratas que deciden, yo hago la plancha. ¿Y el gobierno? Eso pasó en la Unión Soviética. ¿Y el gobierno de Mujica avanzó en algún sentido hacia la liberación nacional? Sí, yo creo que se avanzó en el gobierno de Pepe, en el primer gobierno de Tabaré, en este se va a avanzar. Mirá, vamos a ver cosas básicas. Nosotros reflotamos el viejo Instituto de Colonización, que es el modelo uruguayo de reforma agraria, ni más ni menos. Y vale la pena releer la discusión que se dio en el año 48, porque fue la única vez que se discutió con tanta profundidad en el Senado de la República sobre la cuestión de la tierra. Fue en esa discusión. Y algunos eran unos señorones como Rubio, el senador Rubio, no este de ahora, de aquella época, y otros, estaba Julia Arévalo allí y otros, pero que se daban cuenta que la riqueza uruguaya estaba ahí, que valía la pena esa discusión. Ese instituto quedó ahí, porque bien lo dijo Herrera, creamos el instituto pero no le pusimos los recursos. Y el viejo era muy astuto, el viejo Herrera lo dijo así. Entonces, lo que el gobierno del Frente y Pepe del Ministerio de Ganadería primero, después se le ponen recursos. En este momento el instituto es el propietario de tierras más grande del país. Como la ley lo habilita, no se dan en propiedad, se dan en usufructo. Claro. La colonia no se desarma. Y un productor pequeño, trabajando en forma de colonia, y tiene una posibilidad mucho más grande que si va a vender un puntita de ganado, un frigorífico, uno pequeño, le ponen cualquier precio, pero si negocia colectivo ya las cosas cambian. Entonces ahí hay un germen de organización de socialista, aunque no tenga ese nombre. Después, toda la línea de la autogestión, y ahora hay una discusión sobre fondos, pero toda la línea de autogestión y de que la gente sea protagonista y dueña de su propio medio de producción, ya sea con la forma cooperativa o con otra forma jurídica, es una economía solidaria y alternativa que es interesante. El cooperativismo de vivienda también marcó un hito en este país. Un hito diferente, tuvo mucha fuerza en la lucha contra la dictadura, pero es otro hito. Es decir, que hay expresiones en la sociedad de que no se puede, no lo puedes meter en un esquema. Tampoco conviene meter las cosas en un esquema. Lucía, ¿alguna vez escuché a Pepe decir algo así como que bueno, que algo que bastante uno puede coincidir, que es que en el Frente Amplio conviven sectores meramente progresistas, que quieren un capitalismo con rostro más humano, y sectores que tienen pretensiones más socializantes, como puede ser, él mismo ponía al MPP en esa bolsa, ¿no? Es verdad. ¿Hasta cuándo pueden convivir? ¿Llegará un momento en el cual, digamos, puedan seguir todos juntos? Si el Frente Amplio avanza hacia un punto en el cual, bueno, el capitalismo es lo más humano que se puede. De ahí, más que... de ahí, esto está desde el nacimiento del Frente. Claro. Porque vos tenés 3 partidos con definiciones muy claras, como el Partido Comunista, el Socialista y el Demócrata Cristiano, y después tenés los otros grupos, ¿no? Entonces, siempre hubo sectores que tuvieron metas más largas que las del propio Frente Amplio. Claro. Y convivimos bien. En esta etapa nos precisamos como el pan, porque de a uno ninguno llega. Ni los comunistas, ni los socialistas, ni nosotros, ni Asamblea Uruguay, de a uno llega. Nos precisamos todo y no nos sobra nada, además. Entonces nosotros tenemos que ir por un programa que tiene las limitaciones de esos acuerdos. Es policlasista el Frente, vamos a decir, con el término que corresponde. Entonces, ese policlasismo hace que, bueno, que los planteos lleguen a un límite. Pero de todos modos, al Uruguay le produjeron un cambio en una cantidad de cosas, aunque estamos dentro del sistema. Eso es así, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar el día que eso se agote? Yo creo que hay que dar la discusión del socialismo. Yo esto se lo planteé a la gente del PT, a la gente de Venezuela, de Ecuador, que la tarea
que tenemos las izquierdas latinoamericanas es ponerle teoría a estos gobiernos progresistas, ponerle la elaboración teórica. Se acabó el PECU que tenía su elaboración y tiraba líneas de allá desde Moscú, todas esas cosas se acabaron. Pero y a los cubanos también se lo dije, porque ellos tendrían que capitanear esto, dar la discusión cómo es el socialismo del siglo XXI, qué características. En Cuba se dio esta discusión, yo la seguí a través de Grama, y había distintas posturas y eran todas interesantes. Eso lo tiene que dar Latinoamérica, tiene que dar esta discusión, ponerle carne, teoría a esto que está pasando, a este fenómeno. Acá hay un fenómeno muy fuerte que es el de la corrupción, que está atravesando la política en el mundo, y eso es lo que le da la visibilidad a Pepe, porque a Pepe lo llaman por el fenómeno de ser una imagen distinta en ese sentido, de la no corrupción. ¿Una asamblea constituyente puede conducir a ese debate, Lucía? Ojalá pudiera constituir, no creo que vaya tan profunda una asamblea constituyente. Yo creo que es imprescindible, porque la Constitución tiene en el centro de su espíritu la propiedad privada, y en el centro tiene que estar la persona. Así que a mí no me cabe la menor duda que la discusión hay que darla. Ahora, los procesos son mucho más que las leyes progresistas, que las constituciones. La Constitución de Ecuador es muy buena, la de Bolivia también, pero eso no quiere decir que haya un correlato inmediato con la realidad, ¿no? Porque en Bolivia, por ejemplo, que es uno de los países que le ha ido mejor económicamente, han tenido un salto colosal, ¿no? Y como dice Evo, nosotros mostramos que los indios también gobernamos, ¿no? ¿Qué sucede? Todavía hay trabajo infantil aceptado, claro, legalmente. Un cambio cultural que es necesario. Un cambio cultural porque lo más difícil no es el cambio económico, es el cambio cultural. Claro. Que lo tenemos metido en la corteza cerebral, y cambiar eso. Los números cambian con velocidad, pero a veces claro, no acompasan. Exactamente. Entonces ahí es donde nosotros tenemos, me parece a mí, la mayor responsabilidad. Ajá. Como Latinoamérica. Y Uruguay tiene condiciones también para participar en eso, porque acá hay largas tradiciones que recogen teoría. Hubo gente de mucho pensamiento político en este país, y hay. Ahora, en realidad, por ejemplo, en otra época, ahora lo veo un poco desdibujado, esto no es una crítica que yo le voy a hacer, pero quiero dejar el pensamiento. La Universidad de la República capitaneó estas discusiones. Claro que sí. Y ahora, en realidad, no sé si porque es más grande, porque la coyuntura es otra, puede haber multicausal, no está capitaneando, y es la casa del conocimiento, y por esa razón tiene una responsabilidad también allí, ¿no? Mientras encuentro algo mejor.